Hola, 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 queridos cardiocuriosos, cardiocuritas, cardiocuranderos. Estamos iniciando otro video más de Cardiocuritas Recetando Historias y ahora les tenemos un programa adolescente, es decir, con más preguntas que afirmaciones, enfocado en el tema de las diversidades sexuales. Es decir, nuestro programa de hoy está picosito, dudoso, con carencias, pero también con información que se llama Diversidades Sexuales y Adolescencia, correspondiente al día 29 de mayo de 2023. Ahora estoy de Azolapa, yo solita. Mi querida amiga Adriana está ocupadísima en asuntos tanto de trabajo externo como interno, y tenemos un nuevo miembro del equipo. Tenemos una persona que pronto se va a incorporar a los videos de Cardiocuritas, que es Iván Garrido. Querido Iván, te saludamos desde aquí y esperamos que ya para el próximo Cardiocuritas esté él con nosotros compartiendo nuestras charlas y nuestras reflexiones. Como les decía, el tema de hoy se trata sobre diversidades sexuales y adolescencia, y como en otros programas, reitero que mi acercamiento a los temas no es en calidad de experta, psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalista o lo que sea, sino más bien en mi condición de maestra, que he podido ver este tipo de circunstancias con mis alumnos, con los amigos conocidos de mis alumnos, con las mamás que tienen hijos adolescentes, etcétera. Y por lo pronto, por lo tanto, este programa va a hacer más referencia a dudas, a interrogantes, que propiamente a afirmaciones. Pero de todos modos, ya saben que siempre nos gusta sembrar una semillita, hacer una pequeña aportación al programa, a los temas y a la reflexión. Entonces, vamos a comenzar con eh, algo muy, muy sencillo, y es que vamos a decir que cuando yo era joven, en aquellos años mozos de mi juventud, las opciones en la vida eran muy claras y para mis papás eran más claras todavía. ¿Cuáles eran las opciones de vida? Pues número uno, había dos sopas. La gente era hombre y mujer, y se esperaba que los hombres fueran hombres machos masculinos y que las mujeres fueran hembras femeninas, es decir, que los papás trabajaran, que los hombres trabajaran y fueran proveedores en el hogar, y que las mujeres se dedicaran a cuidar a los hijos, al menos que la pareja no tuviera la solvencia económica, y entonces las mujeres se veían en la necesidad de trabajar también. Y entonces me van a decir, ¿a poco en aquella época no había diversidad sexual? Por supuesto que la había, pero de todos modos las opciones eran relativamente acotadas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuáles eran las opciones en la época de la diversidad sexual? Pues había homosexuales, hombres y mujeres, es decir, personas que preferían tener relaciones con gente de su mismo sexo, o sea, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por supuesto que las había, pero en la época de mis papás era muy mal visto, no era socialmente aceptado ni remotamente, y la violencia que se podía ejercer en contra de ellos era brutal. Es decir, no era nada extraño saber que en ciudades incluso grandes de repente podían aparecer homosexuales golpeados en la calle, tenían que muchos de ellos mantenerse en la clandestinidad. Había oficios donde se consideraba que era relativamente normal que hubiera homosexualidad, como, o sea, lo típico, los estilistas, ¿no? O los artistas, los actores, las actrices, los escritores, los poetas. E incluso se podía considerar un detalle de vida bohemia o de vida galante, pero de todos modos no era bien aceptado ni era bien visto, ¿no? Insisto, de cualquier manera, las opciones eran dos, ¿sí? Eh, con matices, pero eran dos. Finalmente los homosexuales elegían
o su preferencia sexual, cuidado, creo que elegir no es la palabra quizá correcta, pero su preferencia sexual era ser hombres que se relacionaban con otros hombres y las mujeres eran mujeres que se relacionaban con otras mujeres. ¿Sí? Pero no existía el abanico que tenemos en la actualidad. O sea, definitivamente no se veía, no se sabía. La idea de que un hombre se convirtiera en mujer pues era a lo mejor conocido por muy pocas personas, ¿no? Y la idea de que una mujer se convirtiera en hombre era materialmente imposible en el momento de mi infancia, ¿sí? O en el momento de mi adolescencia. ¿Qué es lo que pasa en los últimos años? Pues una de las cosas que pasan es que este blanco y negro, esta percepción de la realidad, como se dice en nuestros días, binaria, ¿no? De masculino, femenino, hombre, mujer, etcétera, etcétera, ya se ha convertido en una multiplicidad de opciones y en una diversidad de alternativas para los jóvenes en nuestros días. Ahora sí ya es posible que un hombre se convierta en mujer, que una mujer se convierta en hombre. Sobre las cuestiones transgénero tenemos otro video en Cardioquiritas que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y entonces, ahora que hay tantísimas opciones, bueno, ahora ni siquiera es solo que un hombre se pueda convertir en mujer o una mujer en hombre, sino incluso hay personas que hablan de que carecen de género o que tienen un género no binario, es decir, que no son hombres y que no son mujeres, ¿sí? Y entonces tienen un género que se conoce o que se identifica como no binario. Esto es todo un tema porque entonces hay gente que quiere que nos refiramos a ellos de forma neutra. Entonces ellos sí no son amigos o amigas u hombres o mujeres, sino son neutros, ¿sí? Hay algunos incluso que piden que nos refiramos a ellos en plural. Entonces, por ejemplo, el neutro sería amigues, ¿no? Para no decir amigo o amiga, es amigue. Pero algunos incluso en plural, porque ellos asumen que ellos mismos representan una diversidad de género y una diversidad de identidades. Esto a cualquier edad puede resultar confuso. A mí todavía me resulta confuso porque si bien yo trato predominantemente con hombres que se asumen hombres, aunque les gusten hombres o mujeres, da igual, o mujeres que se asumen mujeres, en general, pues cada vez estamos más en contacto con personas diversas y entonces entender y respetar esa diversidad se vuelve muy complicado. Si para los adultos es complicado, para la adolescencia es 20 veces más complicado todavía. ¿Por qué? Porque justamente en la adolescencia surge la necesidad, están en la edad de generar identidades, identidades de género, identidades de preferencia sexual, identidades de pertenencia a un grupo de compañeros, a un grupo de amigos, a un grupo de pares, ¿sí? O de no pares y aceptarse como diversos y aún así integrarse en una comunidad. Y entonces todo esto se vuelve extremadamente difícil de entender, difícil de analizar y difícil de resolver. Entonces, la adolescencia que de por sí es complicada, o sea, para mí lo más terrible de problema era si me vestía con falda o pantalón, porque las niñas en mis tiempos se vestían con falda y apenas se estaba poniendo de moda que las mujeres usáramos pantalón de mezclilla, por ejemplo. Claro, podíamos usar cierto tipo de pantalones muy femeninos y muy cucos, pero pantalón de mezclilla se consideraba masculino. Entonces, la verdad es que vivir con menos opciones era muy cómodo, mucho más cómodo que ahora, porque no nos tenemos que hacer tantas preguntas ni nos teníamos que figurar tantas respuestas. En mi caso, soltarme el chongo y salirme de los cartabones sociales
En mi caso, Carmen Espinosa, maestra de historia, regañadora profesional, historiadora de estudios académicos. En mi caso, la diversidad consistía pues en eso, ¿no? O la rebeldía consistía en eso, en decidir que yo podía usar pantalón de mezclilla, en decidir que yo no tenía novio a la época de la adolescencia, en dar preferencia a mis estudios que al romance, que mi mamá esperaba que yo a los 20 años, 22 años estuviera casada y con hijos y que pues tengo 57 y no estoy casada ni tengo hijos. O sea, para mi edad, para mi tiempo, eso era, o sea, totalmente mal visto. O sea, que una mujer a los 25, 30, 35 años no estuviera casada y con hijos. Era muy mal visto, o sea, nos veían como una persona defectuosa, no se veía como una opción, no se veía como una elección. Entonces, eso de tener relativamente pocas opciones y de que rebelarnos en contra de esas opciones nos daba otras pocas opciones más, hasta cierto punto de vista era mucho más cómodo porque no había demasiadas preguntas que hacerse. O sea, yo era mujer, lo ideal era que me casara, no me casé, que tuviera hijos, no tuve, pero yo no me preguntaba si era hombre, si era asexuada, si o sea, a mí me gustaban los hombres. De hecho, en la actualidad bromeo mucho diciendo que me encantaría que me gustaran las mujeres porque los hombres siempre se me han hecho muy complicados y hasta la fecha me siguen pareciendo indescifrables, ¿sí? Pero me siguen gustando los hombres. Entonces no había como muchas preguntas más que hacerse. Entiendo que las personas que homosexuales, por ejemplo, sí tenían que hacerse esas preguntas. ¿Por qué? Pues porque cuando éramos jóvenes, la sociedad estaba diseñada, como lo dije, para ser hombres y mujeres. Los hombres se relacionaban con mujeres y las mujeres con hombres. Al menos eso era lo explícito, lo oficial. Ahora los adolescentes tienen tal cantidad de opciones que para muchos de ellos la idea de la pareja heterosexual casada es como del siglo pasado, o sea, ya es como de otra época, como que es lo más aburrido y ñoño que se le puede ocurrir a alguien. O sea, casi, casi eso ya para ellos no es una opción. Ya para ellos no es una alternativa de vida. O sea, si es una alternativa, es como la alternativa de las abuelitas, que pues hay a ver quién se engancha con eso, ¿no? Entonces, esto tiene una serie de elementos positivos y negativos como todo en la realidad. Y al respecto, yo insisto que voy a plantear más preguntas que soluciones. Es decir, ¿realmente está más padre tener más opciones? Y yo estoy pensando desde la sexualidad hasta el súper, ¿sí? Vamos a decirlo así. Cuando yo solo podía escoger entre vestidito de niña y pantalón de mezclilla, pues no había bronca. Yo prefería el pantalón de mezclilla sin dudar y pues evidentemente mi guardarropa abundaba y todavía abunda en pantalones de mezclilla. Pero ahora que hay tantísimas opciones, pantalón, falda, falda, pantalón, pantalón de mezclilla, pantalón de gabardina, pantalón de casimir, de una marca, de otra, aparentemente tenemos más alternativas, pero realmente es así. O sea, realmente podemos elegir lo que queramos, realmente nos vestimos como queremos. Pues esto o sea, en realidad, desde mi punto de vista, no es así. O sea, cuando yo voy a la tienda y busco cosas que me gustan, de repente me encuentro con que hay temporadas que ninguno de los colores que me gustan están ahí. Sí, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el rojo, me gustan los marrones, me gustan los colores tierra, los colores ocres, el mezclilla, pues por supuesto el azul, el negro, en gabardina caqui, beige, ¿no? Y de repente resulta que, por ejemplo, hay temporadas que no encuentro ni siquiera pantalones gabardina. Entonces, las opciones que a mí realmente más me gustarían no están en el mercado.
Pasa lo mismo con las relaciones sociales y con las relaciones afectivas. Aparentemente hay todo un universo de opciones de dónde elegir. Puedo ser asexuado, puedo ser homosexual, heterosexual, bisexual, transexual, o sea, una serie de combinaciones de todos los colores que se nos encuentra, que se nos ocurren, pero no siempre en el mercado se nos ofrecen las opciones que realmente queremos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, las relaciones interpersonales, la sexualidad tiene que ver con relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales requieren de la colaboración de otro. Y aquí voy a poner un ejemplo de una película de hace muchos años que me encantó, que se llama El beso de la mujer araña. Hay un libro al respecto, no leí el libro, vi la película, ya sé que me van a regañar, es que lo tenías que haber leído el libro. Bueno, pues a veces no leo los libros y sí veo las películas. Es el caso del beso de la mujer de araña, que además fue una obra de teatro muy reconocida. En esta película se plantea que es un hombre homosexual que está en prisión, ¿sí? Y entonces él lo que dice es que a mí me gustan los hombres. Me gustan los hombres masculinos y me gustan los hombres heterosexuales, pero a los hombres heterosexuales no les gusto porque a los hombres heterosexuales les gustan las mujeres. Entonces ahí hay una opción de una preferencia sexual que difícilmente se ve satisfecha. ¿Por qué? Porque requiero de la colaboración del otro. Y si yo soy homosexual y el otro es heterosexual, pues es muy difícil que haya la compatibilidad y que haya la posibilidad de encontrar una armonía o un equilibrio. Vamos a regresar con este tema y qué es lo que pasa con esto en la adolescencia, y vamos a ver si logramos asentar algunas de las preguntas que se sangolotean y se mueven en mi cabeza. Por lo pronto ya saben que en nuestros videos tenemos la bonita sección del barabara, llévelo, llévelo. Y por lo pronto a mí me gustaría plantear una disculpa porque nosotros nos habíamos comprometido en subir videos cuando menos cada 15 días y en esta ocasión no fue posible. Tuve una pequeña encerrona laboral, como estoy relacionada ahora con el turismo, entre otras cosas, se presentó la oportunidad de estar en el evento de la Semana de la Moda de Christian Dior en mi calidad de coordinadora de transporte en uno de los hoteles donde estuvo asentado el staff de la compañía de moda y diseño. Y entonces durante 12 días estuve materialmente enclaustrada trabajando y por lo tanto no me fue posible transmitir ni grabar ningún video. Nuestra querida amiga y colaboradora Adriana, otro tanto. Entonces nos disculpamos entrañablemente por no haber subido ningún video en las semanas anteriores, pero les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros, están abiertos los canales de Cardiocuritas en YouTube, el canal de Cardiocuritas en YouTube. Yo creo que no han visto ustedes todos los videos que hemos subido, así es que si en algún momento nos atoramos, tienen ustedes un gran abanico de videos que observar por ahí. Y además están nuestras redes sociales de Cardiocuritas en Twitter, Instagram y Facebook. Además, tienen formas de comunicación como la cuenta de correo cardiocuritas@gmail.com, donde aquellas personas que quieran que les lata nuestro proyecto, que les parezca que es una buena alternativa para fomentar la conciencia, el crecimiento, el desarrollo personal, pues lo hagan a través de la cuenta de PayPal, también cardiocuritas@gmail.com, nada más enfatizando que es un donativo para que no tengamos problemas con nuestro sistema hacendario. Dicho lo cual, sí, vamos con la segunda parte de nuestro programa que los invita además a hacer comentarios, a hacer preguntas, para tener un diálogo mucho más cercano con ustedes. Recuerden que aunque esto es un video pregrabado, estamos atentísimos para que todo lo que ustedes propongan, comenten, dialoguen, nosotros lo podamos responder directamente en nuestras redes sociales. Eh,
de lo que les decía, que hay abundancia de alternativas, va de la mano con el hecho de que hay cada vez más acceso a toneladas y toneladas y toneladas de información. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo era niña teníamos televisión abierta, ¿sí? Básicamente teníamos la televisión estatal y una compañía importantísima que era Televisa, que eran los que administraban prácticamente toda la televisión. Por ahí alguna compañía independiente intentaba hacer un canal de televisión, a veces funcionaba, a veces no. Además de la televisión teníamos el radio. ¿Y qué creen? Pues las compañías más importantes o los más importantes poseedores de estaciones de radio, pues eran básicamente Televisa y el gobierno de la República, pero ahí sí había como una mayor diversidad de compañías, de cadenas radiofónicas que permitían un acceso a una información mucho más diversa y más variada y más rica, más audaz, más atrevida que la televisión. Además de la televisión y el radio había periódicos, pero normalmente, pues obviamente un niño o un adolescente no leía el periódico. O sea, los niños y los adolescentes teníamos acceso a la televisión y al radio, al cine también, pero todo estaba clasificado de tal manera que la información que le llegaba a los niños era, y a los adolescentes era muy acotada. O sea, como ahora las películas tienen una clasificación para que los niños y los adolescentes no pudiéramos ver cualquier tipo de película, sino que fueran películas que se consideraban aptas para cada una de las edades. Con todo esto, obviamente el acceso a la información era muchísimo menor. Por ejemplo, es cierto que en los puestos de periódicos, en los puestos de revistas, uno pasaba por la calle y de repente los niños veíamos a una foto de una señora medio encuerada o veíamos una foto de un cuentito con una señora con unos senos súper protuberantes, pero, o sea, lo veíamos de pasada, pero los papás iban al lado de nosotros así como jalándonos de la camisa para que no nos entretuviéramos demasiado en el puesto de revistas. Y entonces esto significaba que teníamos acceso a una información, insisto, extremadamente limitada. ¿Qué es lo que pasa con el aumento de los canales de comunicación? Primero entró la televisión por cable. Al entrar la televisión por cable, aunque había controles parentales, es decir, aunque había formas de que los papás vigilaran qué tipo de programas o películas podían ver los niños o no, pues evidentemente esos controles no eran perfectos. De la misma manera que cuando yo era niña, un adolescente de repente le podía pedir a su primo mayor o a su hermano mayor que le consiguiera una película o una revista pornográfica ocasionalmente, o había revistas que eran cultas y que eran académicas como National Geographic, que de repente tenían, claro, siempre y cuando no fueran blancas y europeas y así, ¿no? Puedan tener una nativa africana con, no sé, senos al aire, o podían tener a una balinesa también semidesnuda. Bueno, eso no se veía en las revistas normales. ¿Qué es lo que pasa cuando entran los videos, sí, y la televisión por cable? Pues que las opciones son muchas y la dificultad de los padres para controlar esas opciones se multiplican. Bueno, si eso se multiplicó con la televisión por cable y con las revistas digitales, etcétera, ya la entrada del Internet, más bien, justamente con la entrada del Internet, el acceso a los medios digitales, desde Google y la Wikipedia hasta pornografía en línea, revistas de todos los colores, tipos y diseños, la material imposibilidad de cerciorarse de que quienes están teniendo acceso a esa información son adultos o adolescentes y adultos, pues hace que prácticamente cualquier niño que tenga una computadora y un teclado y que domine, que prácticamente todo el mundo lo hace, ya ni siquiera una computadora o un teclado, ahora desde el celular ya puedes tener acceso a un universo completo de información.
¿Cuál es el tema con esto? ¿Cuál es el tema de que un niño o un adolescente tenga acceso a un universo de información? ¿Cómo lo controlas? A mí me dan ternura, me han platicado, no es que yo sepa de eso, ni que nunca haya entrado en una página pornográfica, ni de videos porno, ni de nada. No, no, me han platicado que para entrar a esas páginas tienes que contestar un cuestionario en donde, entre otras cosas, te preguntan si eres mayor de edad. ¿Ustedes creen que un chamaco de 10 años, 11 años o menos va a decir, ay, no, tengo 10 años, 11 años para que no me dejen entrar? Por supuesto, si el requisito es para entrar a esos canales o a esas páginas, es que sean mayores de edad, pues van a decir, tengo 19 años o tengo 20 años o tengo 18 años, aunque no los tengan. Entonces, realmente los controles son tan mínimos, son tan elementales, que prácticamente cualquier persona puede tener acceso, por ejemplo, a la pornografía, puede tener acceso a una cantidad de información casi ilimitada. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, yo sigo una cuenta en Twitter de un especialista que se llama José Luis García, que habla reiteradamente, ya lo hemos mencionado en otros programas, habla reiteradamente de los peligros que implica el acceso de los niños y los adolescentes muy jóvenes al tema de la pornografía. No es ningún secreto para nadie de ninguna edad, o sea, ni siquiera para nuestros papás, que mucha de la educación sexual, especialmente de los hombres, no exclusivamente, pero especialmente de los hombres, se da a través de la pornografía. Y entonces su ideal de vida sexual, pues es la que se ve en los videos pornográficos. El problema es que ahora los videos pornográficos ya tienen todos los colores, sabores, diseños, intensidades, temperaturas y hasta grados de violencia que nos podemos imaginar. O sea, imagínense a un niño de 10 años o de 11 años que empieza desde la pornografía light con sexo como aparece, ¿no? Una trama de llegó, se conocieron y tuvieron sexo y sexo y sexo y sexo, ¿sí? Imagínense un niño con acceso a esa información y que va subiendo del color, ¿no? Y luego siguen las nalgadas y luego siguen los pellizcos y luego siguen los azotes y las 50,000 sombras de Grey y luego hasta que puedas tener acceso, por ejemplo, a sexo con crímenes o sexo con violencia más intensa. O sea, imagínense el estado emocional que van a generar adolescentes que tienen acceso a esa información. Vámonos a otro paso. Tienes exceso de información, tienes exceso de alternativas. Tienes la posibilidad y el abanico, porque así te lo presentan, de que puedes ser hombre, mujer, homosexual, heterosexual, trans, asexuado, multisexuado, lo que tú quieras, ¿sí? Pero no tienes ninguna orientación, no tienes ninguna asesoría y sobre todo no tienes ningún acceso a información seria, documentada, científica y lo que yo llamo información con solidez afectiva. ¿Qué es la información con solidez afectiva? No es lo mismo la información que te pueda dar tu ginecólogo o el ginecólogo de tu mamá, como cuando eres mujer, sobre tu sexualidad y que te diga que tienes vaginas y ovarios y trompas de falopio y que vas a menstruar y que cada 28 días y que no sé qué, que la información afectiva que te puedan dar padres o madres o tíos o maestros inclusive, que no solo estén adecuadamente documentados, sino a quienes les importa que la versión de información que te llegue sea una información que sea para tu bien. No quiere decir que toda la información que sea para tu bien sea correcta, ni que sea la más completa, ni que sea la mejor. Pero ¿qué es lo que te da una información con solidez afectiva?
te da una certidumbre. Si tus padres te dicen cuál es su opinión sobre las cosas, si los padres le informan a los hijos cuál es su postura, su criterio sobre las cosas, entonces los hijos podrán rebelarse, protestar, buscar alternativas, lo que quieran, pero ya tienen una plataforma de despegue a partir de la cual pueden formarse su propia opinión y sus propias ideas, ¿sí? Cuando un niño se educa con pornografía, cuando un niño se educa con los compañeritos de la escuela, cuando un niño se educa sexualmente con orientadores a los que en el fondo no les importa si el alumno entiende o no, o aprende o no, puede tener este exceso de información, puede tener datos duros, concretos, sólidos, a lo mejor hasta con información científica, pero no le van a decir absolutamente nada, porque la información científica y completa, desde mi muy particular punto de vista, tiene que estar complementada con una solidez afectiva. Es decir, que hay una persona que a mí como niño, que a mí como adolescente me represente una autoridad. Y si me representa una autoridad es porque de alguna manera yo me siento protegido, me siento orientado, me siento querido o aceptado por esa persona o por ese grupo de personas. Y entonces yo voy a entender que esa información que a mí como adolescente me están dando es por mi bien y es porque es la información que ellos consideran que es correcta. No necesariamente que no tenga errores, pero al menos, insisto, hay una idea de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Podemos pensar que no es así. Yo tengo muchísimos años de ser maestra y en todos los años de ser maestra, cuando yo era joven e inexperta y por lo tanto muy rebelde, yo pensaba que todos los jóvenes éramos rebeldes y por lo tanto no nos importaba la opinión de los adultos. Años de terapia después y además con toda mi experiencia profesional, yo les puedo decir que a los niños y a los adolescentes les urge tener información certera de los alumnos, de los adultos importantes en su vida. Les urge que el papá y la mamá les digan qué hacer, aunque luego no obedezcan, aunque luego no hagan caso, no importa. Necesitan tener esta plataforma de despegue a partir de la cual generar su propio criterio. ¿Por qué? Porque incluso si se tratan de rebelar, van a saber contra qué se están rebelando. Si no tienen la información, entonces no tienen ni siquiera una mínima raíz para generar su propio criterio. El problema es que la enorme mayoría de niños y adolescentes en este momento no tienen ese parámetro de solidez. Si no encuentran a alguien que sea autoridad en su casa, la van a buscar y la van a buscar donde sea. En el mejor de los casos va a ser un maestro interesado o un orientador profesional, pero en el peor de los casos va a ser su compañerito de banca que está más desorientado que él o gente malintencionada que lo que menos le va a importar es el bienestar del niño o del adolescente. A todo esto se va a agregar un ingrediente que no podemos pasar por alto y es que los adolescentes necesitan pertenecer. Están en un doble proceso, por una parte de separación de la familia, de separación de los padres. Están buscando los límites y romper las barreras. Por eso es importante que los adultos les pongan barreras, porque justamente el adulto pone una barrera y el adolescente se le empieza a saltar. Los padres ajustan la barrera, a veces hacia abajo, oye, te pasaste de la raya, corrige, y a veces hacia arriba, ok, ya te ganaste esta libertad, te vamos a dar un poco más de libertad. Si los padres no ponen límites, pues entonces los alumnos quedan o los jóvenes quedan completamente desorientados. Pero aparte son jóvenes que necesitan pertenecer, aunque están en proceso de separarse de su familia, necesitan saber que pertenecen a esa familia.
pero al mismo tiempo van a necesitar pertenecer a su clan, a su grupo, que son sus compañeros de la escuela, los amigos de la cuadra, la gente del barrio, la gente del entorno. Pero cada vez es más frecuente que los jóvenes se sientan desvinculados también con su entorno. A veces están enchufados en el celular y tienen, por ejemplo, el amigo de la escuela, pero ya no salen a jugar al barrio y entonces solo se comunican con el amigo de la escuela por WhatsApp. Y entonces eso genera una crisis de identidad y una crisis de vinculación. Si a eso le sumamos la desinformación o la información por medios no tan saludables como la pornografía y le agregamos la necesidad de crear una identidad, porque justamente el adolescente lo que está haciendo es generar ajustes de identidad, pues entonces se va a generar un vacío de información certera, un vacío de límites, un vacío de solidez afectiva que los puede llevar verdaderamente a un caos del que después pueden salir de una muy mala manera. Pero bueno, no todo es terrible, ya veremos que hay alternativas, pero por lo pronto vamos a nuestro segundo Barabara, llévelo, llévelo, y por lo pronto, pues les voy a comentar que yo tengo, además de este proyecto, o como parte de este proyecto de Cardiocuritas, lo que yo llamo la logosofía. ¿Qué es la logosofía? Es el análisis de un texto tanto en su contenido como en su forma o estructura, no importa si es a mano o a máquina, para hacer el análisis de las ideas, de los pensamientos, de la ideología e incluso de las dolencias o los traumas que pueden haber detrás de la escritura de cada uno de nosotros. Es decir, si tú quieres ejercitar o que te haga una lectura de logosofía, es muy simple, tú escribes una cuartilla, te comunicas a las redes sociales de Cardiocuritas por mensaje privado. Esto es totalmente reservado y anónimo, ¿sí? O al teléfono, bueno, más bien al WhatsApp del 55 20 95 49 24 o a cardiocuritas@gmail.com. Y entonces organizamos una sesión por Zoom para que yo haga el análisis de tu texto en presencia, así frente a frente, para que tú me vayas diciendo si voy bien, me regreso, si estamos en el tono adecuado, o qué tanto te está sirviendo la lectura de tu propio texto. Es una herramienta muy útil que espero que cada vez más personas se animen a probar. De nuestra querida amiga Adriana Quintero, ella es psicoterapeuta y además terapeuta Reiki. Sobre el Reiki, vean también en el canal de Cardiocuritas un programa que está dedicado, o varios programas que hacen referencia o están dedicados a la terapia Reiki. Y les reitero que a partir del próximo programa, pero ya está completamente incorporado al equipo de Cardiocuritas, tenemos a nuestro compañero y amigo Iván Garrido como parte de nuestro equipo de voluntariado para dar herramientas de crecimiento a todos los que quieran escucharnos y crecer junto con nosotros. Dicho lo cual, ¿sí? Vamos a retomar el tema, pero ya con propuestas concretas. Yo sé que les dije que iba a plantear sobre todo preguntas, porque yo reitero que yo no soy ni psicóloga ni psicoterapeuta, yo soy maestra, maestra de historia, contadora de historias, y que a través de esas herramientas es que yo puedo plantear las preguntas que estoy compartiendo con todos ustedes. ¿Cuáles son las alternativas que yo como maestra he encontrado para poder orientar a los jóvenes que están en este mare magnum de alternativas sobre la vida sexual, sobre el género, sobre las preferencias? ¿Sí? La primera es que es indispensable la guía parental. Es decir, es indispensable que los padres, los tutores, los abuelos, los tíos se informen, se documenten sobre lo que es la sexualidad, el género, las preferencias sexuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las primeras informaciones tienen que proceder de la casa.
la autoridad, las personas más importantes para los niños y para los adolescentes, aunque no lo parezca, son los padres. Aunque se rebelen, aunque aparentemente no obedezcan, los personajes más importantes que pueden influir en un niño y en un adolescente son los padres. Entonces, es indispensable que los padres, punto número uno, estén. Punto número dos, se enteren y se documenten. Y punto número tres, compartan esa documentación, esa información con sus hijos. Los hijos están ávidos de información de sus propios padres, pero a veces los padres no se dan cuenta. Ven que el chavo está clavado en el celular y dicen, es que el chavo no me pela, pues es que no le pidas permiso. Quítale el celular, que baje el celular y hablen con ellos. Hablen con ellos todo lo que puedan, de todos los temas que puedan. Es indispensable que los hijos puedan contar con la orientación lo más documentada posible de los propios padres o de los familiares cercanos de confianza. ¿Por qué insisto en los familiares cercanos de confianza? Pues porque sabemos que mucho del abuso o mucha de la violencia que se da hacia niños y adolescentes es de los propios familiares. Entonces, asegurarnos que quienes estén asesorando o orientando a nuestros niños y a nuestros jóvenes sean familiares de confianza. Estos familiares de confianza tienen que estar en condiciones de dar propuestas sólidas y documentadas, de preferencia lo menos prejuiciadas posibles. Desde mi punto de vista muy personal, no digo que así tenga que ser y que es la ley, no. Desde mi punto de vista muy personal, es mejor que el padre dé una posición o una postura prejuiciada, pero documentada, a que no dé ninguna postura y a que el padre no manifieste ninguna posición. ¿Por qué? Porque, insisto, esa posición, aunque sea prejuiciada, va a ser mi plataforma de despegue. Es en mi caso, por ejemplo, mi papá pues era un machista misógino porque así lo educaron en su infancia. O sea, él era de que los machos mandamos y las mujeres están para callar y obedecer y los hombres tienen que estudiar, las niñas no, porque pues ¿para qué si lo único que van a hacer es lavar trastes y criar a los hijos? Entonces, cuando mi padre me educó con esa solidez de esa creencia, yo tuve la posibilidad de analizar y decir, ah, pa, ¿qué crees? Que esto que me enseñaste no es para mí. No estoy de acuerdo contigo, pero cuando ya tuve la edad y el criterio para rebelarme en contra de la autoridad de mi papá, lo hice, pero ya tenía esa plataforma de despegue. Entonces, papás, por favor, no tengan miedo de externarles su opinión a sus hijos, aunque sea diferente que la de sus hijos. Externen su opinión, digan lo que piensan, planteen lo que para ustedes sean certidumbres, porque los niños y los adolescentes necesitan certidumbres, ¿sí? Luego, o no luego, sino al mismo tiempo, tienen que tener una enorme capacidad de escucha. ¿Por qué una enorme capacidad de escucha? Porque es el caso otra vez de mi papá. No todos tuvieron la misma suerte con mi edad, ¿no? Hay hijos que sus papás jamás los escucharon. En mi caso, yo tuve la suerte que tanto mi papá como mi mamá me escucharon, a veces a gritos y a veces sombrerazos y a veces había pleitos que acarrábamos todos desgreñados. Bueno, no es cierto porque nunca fue violencia física, pero sí discutíamos y discutíamos y yo decía mi opinión y me enojaba. Sí, pero escuchen a sus hijos y escuchen no solo todas las dudas que tienen, sino todas las certidumbres que ellos están comenzando a forjarse. ¿Por qué? Porque si ustedes escuchan sus dudas, los pueden ayudar a aclararlas. Y si escuchan sus certidumbres, pueden darse cuenta que a lo mejor tienen las cosas más claras de los que ustedes creen o no, y los pueden acompañar en el proceso. Si ustedes no escuchan a sus hijos, si ustedes no se ganan la confianza de sus hijos, entonces los hijos van a quedar sin una plataforma sólida
a partir de la cual tomar sus propias decisiones. Y entonces sí, la confusión, o sea, si ustedes no son esa autoridad comprensiva y con escucha que va a orientar a los chicos, ese papel lo puede tomar quien sea, ¿eh? Desde el narcomenudista de la esquina hasta el mal maestro, hasta el pariente abusador o quien sea. Entonces, si ustedes delegan el papel de autoridad, no se quejen de que llegue alguien de fuera y lo tome, con un gran prejuicio probable para sus propios hijos. Entonces, documentense, conserven, mantengan su papel de autoridad, aunque parezca que los hijos no quieran, y escuchen. Gánense la confianza desde la infancia. Si ustedes se ganan la confianza desde que los niños son pequeños, entonces cuando estos niños lleguen a la adolescencia, van a poder plantear sus preguntas y van a poder plantear sus preferencias, sus gustos y lo que quieran, ¿sí? Y entonces ustedes, insisto, los van a poder acompañar en el proceso. Siguiente y lo último, y con esto terminamos el video de Cardiocuritas de hoy. Enséñenles desde pequeños, desde que tienen que elegir entre una hamburguesa y una zanahoria con chile, o una pechuga asada y unos dorilocos, o una jicaleta y un chicharrón con cueritos, hasta cuando están eligiendo sus gustos, su identidad sexual o no sexual, social, clánica, tribal, la que sea, que todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias, lo cual no quiere decir que necesariamente sea bueno o malo. No estoy hablando de culpas, no estoy hablando de castigos, no estoy hablando de que va a llegar el fuego flamígero a destruirlos si no hacen lo que dicen papá o mamá o la sociedad o la ley. Pero sí que todo tiene consecuencias. Entonces, que mientras más conscientes sean de su físico, de su psique, de lo que quieren, de lo que necesitan sexualmente, socialmente, mientras más conscientes sean de sí mismos, más herramientas van a tener para elegir cómo quieren vivir su sexualidad y cómo quieren articular, integrar su identidad sexual. Hay cosas que elegimos, hay cosas que no. O sea, yo no sé por qué las cosas muy viscosas no me gustan, me dan asco, me dan guácala, ¿sí? O sea, yo no sé por qué a mí me gustan los hombres y no las mujeres, no sé por qué es. Yo siento que no lo elijo, porque en serio, yo tengo, o sea, personas que son buenísima onda, mujeres que yo diría, ay, cómo me encantaría poderme enamorar de ella y que me gustara, porque creo que podríamos ser una pareja maravillosa, pero no me gustan, ¿sí? Entonces, yo creo que hay una parte que no elegimos, pero hay muchas partes que sí elegimos. Entonces, si somos conscientes desde dónde elegimos lo que sí podemos elegir y desde dónde no elegimos, pero administramos lo que no podemos elegir, podemos ayudar a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños a que vivan su vida sexual de una manera mucho más cierta, mucho más armoniosa y muchísimo más consciente y sobre todo no solitaria ni arbitraria, sino acompañada por seres que idealmente entendemos que los aman. Entonces, ámenlos mucho, oriéntenlos, asesórenlos, ¿sí? Y déjenlos elegir conscientemente, ¿sí? De mi parte es todo lo que quiero comentarles el día de hoy. Les agradezco por su escucha. Si les parece que les planteo más preguntas que certidumbres, está bien, no importa. Esto puede ser una primera puerta de acercamiento al tema y después pueden buscar gente mucho más documentada y mucho más conocedora de las cosas que yo, pero es un tema que se tiene que tratar, que se tiene que hablar entre padres e hijos, entre adultos, jóvenes, adolescentes y todo el mundo, porque es un tema que va a definir las identidades, pero además es un tema de alto riesgo por la transmisión de enfermedades de carácter sexual y por otro tipo de factores
que ponen incluso en peligro la vida de los adolescentes y de los niños. Gracias por escucharme. Esto fue Cardiocuritas Recetando Historias con el programa dedicado a las diversidades sexuales y la adolescencia, correspondiente al 29 de mayo de 2023. Recuerden dar like, suscribirse y darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Muchas gracias por escucharnos y seguimos en contacto con ustedes. Aquí estamos para interactuar y para seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias.